Buenas noches, bienvenidos a las noticias del Senado de la República. Estos son nuestros titulares. La paz total cada vez más cerca. Congreso tramita estatuto para la paz como política de Estado. En Ituango, Comisión de Paz del Senado instaló el tercer puesto de mando unificado por la vida. Congreso inicia debate de la Jurisdicción Especial Agraria, deuda pendiente de los acuerdos de paz. Denuncian arboricidio en Piedecuesta, Santander. Comunidad del municipio se opone a la tala de casi un centenar de caracolíes. Atención empleados, Congreso estudiará beneficios para órdenes de prestación de servicios. Desde el año 2002 se convirtió en tradición legislativa que cada 4 años, con el cambio de gobierno, el Congreso tramite la extensión de la denominada Ley de Orden Público. Pero en esta ocasión se busca que la posibilidad de adelantar diálogos de paz deje de ser una política de gobierno para ser una política de Estado. Una de las promesas del presidente Gustavo Petro ha sido la búsqueda de la paz total en todo el territorio colombiano. 3 semanas después de asumir como jefe de Estado, su gobierno radicó en el Congreso el Estatuto para la Paz en reemplazo de la Ley de Orden Público. Construir los mecanismos que permitan desarrollar la paz plena, estableciendo en el aparato del Estado un orden para construir la paz. Lo que busca el proyecto es convertir en una política de Estado la política de paz a través de varios mecanismos. Uno de ellos, que se respeten los procesos de paz ante un cambio de gobierno. Le da carácter vinculante a los acuerdos para que ellos no sean interrumpidos en la fase de implementación y cumplimiento, y que incluso los procesos de paz que estén en curso vinculen a los gobiernos siguientes. El texto también establece que todos los ministerios deberán trazar lineamientos y políticas de paz y convivencia. Las regiones con mayores cifras de violencia tendrán acompañamiento del Estado. Para que en esas regiones, de la mano con las autoridades locales, se puedan adelantar esfuerzos humanitarios y, en segundo lugar, se pueda avanzar en toda la política de paz de Estado. Otra modificación sustancial que trae la iniciativa es la creación del Servicio Social para la Paz como alternativa al servicio militar obligatorio que desaparece. Tener una alternativa distinta al servicio militar obligatorio, acompañando víctimas. Servicios de alfabetización o actividad relacionada con la protección del ambiente. Toda esta estrategia para buscar la paz total en todos los rincones de Colombia deberá estar incluida en los planes de desarrollo regionales y locales. La Comisión de Paz llegó hasta el municipio de Ituango, en Antioquia, para escuchar directamente de sus habitantes por qué están amenazados y qué pasa con las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo. El municipio de Ituango está al norte del departamento de Antioquia. De gente trabajadora, productores por excelencia de café, caña de azúcar, viven de la ganadería, el oro y el ecoturismo. Pero sus campos están azotados por el Clan del Golfo, los caparrapos y 2 frentes de las disidencias de las FARC. Porque hay enfrentamientos entre distintos grupos armados o presencia de distintos grupos armados organizados en estas zonas del país. Por eso la Comisión de Paz llegó hasta allá para escuchar a la población. Escuche las necesidades, la situación de este municipio. De esta manera, buscar las soluciones a las insatisfacciones de la sociedad. Necesitan apoyo para legalizar sus resguardos, sus tierras, sobre todo sistemas de transporte, porque viven muy lejos acá del casco urbano. Extorsiones, amenazas a los líderes sociales, falta de oportunidades a jóvenes, vías en mal estado no permiten que habitantes de Ituango progresen. Necesitamos dejar a un lado las rencillas políticas y dedicarnos a construir la paz nacional. Estoy aquí en Ituango, se está denunciando que no hay una universidad, que no hay garantías para los estudiantes, pues esas son cosas que no tienen color político. Todas estas inquietudes fueron elevadas al presidente de la República, quien también llegó al sitio y a quien la Comisión de Paz entregó todas las denuncias para cuanto antes buscar una solución. La lucha antidrogas empieza un nuevo camino en el país. El diálogo marcaría la ruta para por fin acabar con las miles de hectáreas de cultivos ilícitos. Desde el Senado debatirán acerca de esta nueva estrategia de la lucha contra el narcotráfico.
La política antidroga dará todo un giro con la llegada del nuevo mandatario de los colombianos. Suspender bombardeos sobre campamentos guerrilleros donde haya menores de edad, cambiar la perspectiva de la extradición y acabar con la erradicación de cultivos ilícitos con glifosato son algunas de las estrategias del nuevo gobierno en la lucha contra las drogas, que ha generado debate en el legislativo. Nos parece fundamental ese lineamiento desde el presidente Gustavo Petro. Aquí se habla mucho de la segunda oportunidad para los criminales y muy poco de la primera oportunidad para el colombiano que quiere salir adelante. Uno de los puntos que más ha generado controversia es el que tiene que ver con la prohibición de bombardeos en campamentos con presencia de menores. Nosotros no podemos, como colombianos, como sociedad, seguir siendo la vergüenza internacional, que se bombardean campamentos donde hay niños, cuando aquí se tiene poderosos sistemas de inteligencia. Cuando usted advierte que no puede haber bombardeos si hay menores, usted lo que hace es fomentar el reclutamiento de menores y el uso de los pequeñitos como carne de cañón para paralizar a la fuerza pública. Para algunos senadores, estas medidas deben ser debatidas y analizadas con detenimiento para que esta nueva política no vaya en contra del objetivo buscado. Eso lo vamos a tener que estudiar muy bien porque no podemos dar rienda suelta y cancha libre para que entonces aquí Colombia se riegue de droga y nos llenemos de cultivos, pues, porque entonces no vamos a atacarlos. El tema de la extradición, yo pienso que es un tema que hay que revisar con mucho cuidado, con mucho detenimiento. Desde el Partido Centro Democrático se anunció la citación de un debate de control político al gobierno nacional por los anuncios de la nueva política antidrogas. La presidencia del Congreso hizo un llamado para que cesen los movimientos invasores ilegales de tierras. También le pidió al gobierno que cuanto antes intervenga buscando una solución dialogada y evitar así que se generalice y avance el conflicto actual. Desde la presidencia del Congreso de la República hacen un llamado a todo el aparato estatal para que cuanto antes busquen una solución al problema de tierras que ya empieza a evidenciar una crisis social en el país. El gobierno del presidente Petro tiene una clara estrategia: jurisdicción especial agraria, reforma agraria, ley de baldíos, compra de tierras, pero eso tiene que hacerse bajo el imperio de la Constitución y la ley y no por medidas de fuerza. Para los senadores es claro que el acceso a la tenencia de la tierra históricamente ha sido una generadora de violencia y que hoy, que se habla de paz, se debe abordar el tema integralmente. Queremos que por favor el gobierno nacional asuma su rol y su papel conciliatorio junto con los líderes de la región para parar esta situación. Muchas gracias. Una comisión del Senado de la República realizará en los próximos días un debate de control político frente al tema y desde el gobierno nacional instaron a los invasores a respetar la propiedad privada y no utilizar vías de hecho para acceder a estas. Con el objetivo de resolver las controversias que se presentan en el campo por temas de propiedad, posesión, ocupación y uso de bienes en suelo rural, esta semana fue radicada una iniciativa que busca crear una corte agraria para resolver las diferentes problemáticas agrarias que se tienen en el país. Por años, el campo colombiano ha presentado problemas en torno a la tierra. Los conflictos siempre han habido y el que ha llevado la peor partida ha sido el campesinado. La poca efectividad que ha tenido la justicia ordinaria en la solución de los diferentes conflictos que se presentan en las zonas rurales ha llevado a que se busque la creación de una corte especial para la solución de estas problemáticas. Equivaldrá a la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, una nueva alta corte exclusiva, específica para los temas agrarios y rurales. Estamos viviendo en este momento situaciones, por ejemplo, de invasión de tierras, de reclamaciones de tierras. Se desplazaron más de 8 millones de colombianos. No se ha podido restituir todavía toda esa tierra, de manera que esos conflictos van a ir allí a esa jurisdicción. La creación del nuevo tribunal busca también darle cumplimiento a uno de los acuerdos de paz para la terminación del conflicto, que establece la necesidad de fortalecer la presencia institucional del Estado en todo el territorio colombiano, en especial las zonas rurales. Que esos jueces agrarios lleguen a las veredas, a los corregimientos y lleguen por fin a esos territorios donde no se ha resuelto por la vía judicial, sino por la vía de la violencia, lo que debió haber asistido hace mucho tiempo la justicia. Esta iniciativa va de la mano con otros proyectos de ley ya radicados que buscan potencializar el agrocolombiano. Justicia. Este es el clamor de las familias de los jóvenes asesinados en Sucre. En audiencia pública realizada por el Senado en Sincelejo, autoridades señalaron los avances en las investigaciones y el seguimiento adelantado al tema. En medio del
el dolor que les invade por la muerte de sus seres queridos, las familias de los jóvenes asesinados el pasado 25 de julio en el corregimiento Chocho, en el departamento de Sucre, reclaman justicia. Somos conscientes de que se cometió un error y tienen que pagarlo. Hoy nuestras familias sufren. Mi hermana no vuelve. Y no se justifica que la Policía Nacional no le haya dado la oportunidad de defenderse. Durante una audiencia pública realizada en días pasados en la capital sucreña, los congresistas exigieron celeridad en las investigaciones y claridad en la información que se les entrega a las familias para que no se ponga en tela de juicio su buen nombre. El general expresó que las labores de inteligencia de la policía dan cuenta de que estos jóvenes no pertenecen a ninguna organización criminal ni tienen vínculo alguno con el Clan del Golfo. Autoridades regionales siguen trabajando en las investigaciones y señalaron los avances que se han dado hasta el momento. Tenemos identificados quiénes fueron los que participaron en todo este episodio vergonzoso. Entes de control también se encuentran vigilando el tema para garantizar que haya justicia. Esta investigación se lleve a cabo en la Inspección General de la Policía Nacional y se dé con la mayor transparencia. Vigilantes de cómo se llevan a cabo las pesquisas, en el Senado anuncian la realización de un debate de control político a la policía. Después de 2 semanas de reuniones, controversias y acuerdos políticos, el Congreso en pleno eligió a los 9 magistrados que integran la máxima autoridad electoral del país. Por primera vez, 3 mujeres tienen una curul en el Consejo Electoral. Con 2 liberales, 2 del Pacto Histórico, un conservador, 1 de Cambio Radical, 1 de la U, 1 de Alianza Verde y otro del Centro Democrático, las fuerzas políticas con representación en el Congreso conformaron el Consejo Nacional Electoral. Y hoy el Congreso en pleno dio una muestra de trabajo en equipo, de que sí tenemos la posibilidad de hacer cosas juntos, así pensemos distinto. Hay unos magistrados que indiscutiblemente tienen una trayectoria tremenda en todos estos temas jurídicos y electorales. La votación fue nominal y los congresistas eligieron entre 2 planchas que fueron presentadas por los movimientos y partidos políticos. Los nuevos magistrados son Fabiola Márquez Grisales, Alba Lucía Velázquez, Marixa Martínez Aristizábal, Cristian Ricardo Quirós, Benjamín Ortiz Torres, Altus Alejandro Vaquero, Alfonso Campo Martínez, César Augusto Lorduy y Álvaro Hernán Prada. Bueno, estoy contenta, hay 3 mujeres elegidas. Plena garantía, una votación tranquila, donde cada partido pudo ejercer a plenitud del voto. Los magistrados tendrán la obligación de resolver las controversias en materia electoral y proteger los derechos políticos electorales de los ciudadanos. Es hora de conocer la agenda ambiental con Carol Dau. Carol, buenas noches. Buenas noches. 2 semanas completan hoy habitantes de Piedecuesta apostados en cambuches y campamento de vigilancia en oposición a la tala de más de 80 árboles. Esto para darle paso a un bosque de cemento. 5.000 habitantes del municipio de Piedecuesta en Santander continúan protestando por la tala de árboles a manos de una constructora. Quien pretende talar 87 caracolíes, de los cuales ya ha talado 20, y pues nosotros estamos deteniendo este arboricidio. Los árboles están en peligro por la construcción de un conjunto de viviendas. Los de Marval prometieron que esto tampoco se iba a tocar porque iba a ser reserva forestal. ¡No más arboricidio! Desde hace varios días la comunidad se instaló en un campamento desde donde aseguran que permanecerán hasta obtener una solución que frene lo que consideran un crimen ambiental. Hasta que tengamos respuestas y soluciones para proteger esos árboles. Consultamos a la constructora sobre las denuncias de los habitantes de Piedecuesta y en un comunicado respondieron que tienen todos los documentos en regla. El proyecto cuenta con todas las licencias urbanísticas vigentes y ha obtenido de la autoridad ambiental competente el permiso para la tala de 42 árboles con una compensación forestal de 1.040 árboles. Desde la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga dicen que quisieran evitar todas las talas de árboles, pero que deben acatar la ley. Nos vemos abocados a autorizar ciertas talas por la misma necesidad
ya que la ley no es prohibitiva. El senador santandereano Fabián Díaz promueve un proyecto de ley para evitar el corte indiscriminado de árboles. Los proyectos deban tener un desarrollo arquitectónico que se adapte a los ecosistemas y que en primer lugar, antes siquiera de tumbar un árbol, se contemple el traslado de los mismos. El proyecto también establece que cuando haya lugar a la tala de un árbol porque no se pueda trasladar, la compensación se debe realizar antes de la eliminación de las especies. Lupa y freno para el tráfico de fauna silvestre en nuestro país. Ese fue el llamado de la ministra de Agricultura, Cecilia López, a los congresistas que defienden los derechos de los animales. Yo sé que eso es una meta muy difícil, pero que haya un compromiso explícito de miembros del Congreso y del gobierno colombiano en frenar, en controlar esto que es el tercer comercio ilegal en el mundo, el de la fauna. El fomento y la promoción de la agroecología como medio para garantizar la agricultura sostenible y respetuosa del medio ambiente es el objetivo de un proyecto de ley radicado esta semana en el Senado. La agroecología como punto principal de toda la cadena productiva del sector agrario es una propuesta que empieza su trámite en el Congreso. Se hará con el cuidado del bosque, tendrá que ver con la protección del suelo, respetando la diversidad biológica. El proyecto también establece la creación de la Dirección de Agroecología Nacional para brindar lineamientos y capacitación en la construcción de un plan para este sector de manera sostenible. Busca reducir al máximo con abonos orgánicos, sin uso de pesticidas y con toda una serie de técnicas que además producen seguridad alimentaria. Senadores afirman que en la realidad de cambio climático que hoy vivimos debe primar la protección ambiental en todas las actividades económicas del país. El creciente número de quejas por demoras y cancelaciones de vuelos en el país ha dado origen a 2 proyectos de ley en defensa de los usuarios del transporte aéreo. Otras noticias del Senado en nuestro resumen legislativo. El fiscal general Francisco Barbosa radicó un proyecto de ley para fortalecer la planta de personal de la entidad. La iniciativa se encamina a recuperar los cargos suprimidos en la administración de Néstor Humberto Martínez, que debilitaron su capacidad investigativa. Este proyecto es un proyecto que alivia la carga laboral de nuestros funcionarios a nivel nacional y se fortalece el CTI para aumentar la capacidad de esclarecimiento de la entidad. El senador David Luna radicó un proyecto de ley para que las entidades públicas garanticen beneficios laborales a contratistas de prestación de servicios, derecho al disfrute de la licencia de paternidad y maternidad, posibilidad para desarrollar sus funciones de manera remota, total o parcialmente, son algunos de los beneficios que plantea el proyecto. Cuando una persona tiene más de un contrato con el Estado de prestación de servicios, podrá pagar solamente sobre uno, motivo por el cual no habrá inequidad. Un proyecto de ley que consagra el cobro de una sobretasa a las importaciones busca solucionar los problemas de financiación que tiene el deporte aficionado en el país. La iniciativa fue presentada por la senadora Nadia Blel. Este proyecto crea una sobretasa a las importaciones con el fin de fomentar los nuevos talentos deportivos, con el fin de crear y generar más empleo en nuestras ligas, en nuestras escuelas de formación. El bloque del Pacífico se está convirtiendo en una oportunidad para que desde la región se llame la atención al gobierno nacional. En esta oportunidad, congresistas, gremios económicos y líderes sociales le expusieron al gobierno la génesis del problema y las posibles soluciones para reactivar económica y socialmente una región que ha sido olvidada por años. Así son las carreteras terciarias del Pacífico colombiano. Quedaron evidenciadas en el Encuentro Regional Pacífico, donde congresistas y gremios hicieron una radiografía para buscar que el aparato estatal voltee a mirar la región. Hablar de poder contribuir a mejorar el transporte desde Buenaventura en los barcos de cabotaje, hablar de la infraestructura de salud educativa en un proyecto planificado por región, ya nos encontramos. Congresistas, alcaldes, gobernadores del Pacífico le pidieron al ministro de Transporte priorizar esta zona como alternativa económica para el país. Sin infraestructura no hay competitividad, es la infraestructura y la vivienda la que generan empleo y vamos hoy a lograr compromisos del gobierno muy tempranos, empezando por la reactivación de Buga Buenaventura y además revisar vía Mulaló Lobo Guerrero,
revisar también las posibilidades de la conexión Pacífico-Orinoquía. En la jornada, el ministro de Transporte realizó la firma del proyecto Buga-Buenaventura, que traerá desarrollo y generación de empleo. 20 años duró la estructuración de este proyecto. Y antes de que termine el gobierno del presidente Petro, vamos a estar en Buenaventura celebrando que queda la última piedra colocada para inaugurar esta vía. Vamos a impulsar, nosotros que somos Pacífico, los mayores recursos para nuestra gente, pero unas líneas fundamentales, que son seguridad alimentaria, salud, educación y saneamiento básico de agua potable. Congresistas, gremios y representantes del gobierno nacional coincidieron en que los aeropuertos de Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Chocó se deben priorizar. Todo este análisis se realizó en el foro del Bloque Regional Pacífico, liderado por el presidente del Congreso, Roy Barreras. Miren esta noticia, facilidades para acceder a cargos en el sector público y representación en el Congreso serían dos de los beneficios que lograría la población con discapacidad si se aprueban dos iniciativas que entran a debate en el Congreso. Uno de los proyectos busca brindar facilidades de acceso de las personas en condición de discapacidad a la carrera administrativa, sin que sean sometidas a pruebas soportadas en criterios que no reconocen su condición, por lo que se crearía concursos independientes. Establecemos un nuevo régimen para, digamos, la carrera administrativa, donde habrá un concurso especial para las personas con discapacidad. Actualmente hay 1.328.729 servidores públicos, pero en condición de discapacidad solo 10.950 hacen parte de la administración pública, es decir, menos del 1%. Y la verdad que debería estar entre el 3 y 4%. Entonces, con esta medida lo que queremos buscar es que más personas con discapacidad tengan mayor participación en el sector laboral, específicamente en la carrera pública. También fue radicado un acto legislativo para ampliar la participación política de personas con discapacidad. Se crearía una circunscripción especial en la Cámara de Representantes para que se le otorgue una curul a esta población. La población en situación de discapacidad ha estado por muchos años históricamente marginada, no solo en la garantía de sus derechos, sino también en la garantía de participación, y en este caso también participación política. Estos proyectos empezarán a ser debatidos en las comisiones primera y séptima del Senado. Cerca de 2.000 familias se encuentran en precarias condiciones en el municipio de Maicao, en La Guajira. Sus habitantes piden soluciones inmediatas y acciones que les permitan contar con el acceso a servicios básicos. Desde el Senado le ponen la lupa a este asentamiento humano que alberga a migrantes venezolanos y a colombianos retornados. La pista del viejo aeropuerto de Maicao en La Guajira se convirtió en uno de los asentamientos humanos más deprimentes y deplorables del país. Allí, más de 10.000 personas sobreviven en cambuches y ranchos improvisados, sin agua y sin luz. En su mayoría son colombianos que salieron de Venezuela por la crisis económica. En el foco de pobreza más grande que tiene Latinoamérica. Son alrededor de 14.000 familias, 14.000 personas que están en condiciones deplorables. No hay luz, no hay agua. Nosotros consumimos el agua de los burritos cuando vienen para acá a venderla. Según la senadora Aida Bella, en el asentamiento conocido como La Torre también hay venezolanos, muchos de ellos menores de edad. Ahí vivo con mi hermana y mi hermano. Que permanecen en suelo colombiano de manera irregular sin ninguna esperanza. Lo peor de todo es que allí trabajan 23 organizaciones internacionales. Estamos mirando a ver cómo se vuelve eso un poco humano. Líderes de la zona le piden al gobierno y a los organismos internacionales darle prioridad al tema humanitario, porque los sobrevivientes de La Torre ya llevan 2 años en las mismas condiciones. Que por favor nos visiten para que vean realmente la necesidad que aquí en la pista hay, porque nuestros hijos mueren de desnutrición, porque las mamitas solamente le calman el hambre, no les dan de comer. Vecinos de los barrios aledaños se quejan de la afectación que sufren por las condiciones insalubres del asentamiento. Aquí, francamente, llevados de la improvisación y de la deshumanización. Y exigen soluciones inmediatas y permanentes. En medio de un debate de control político se escucharon diferentes partes del proyecto de ley que buscaría prohibir la exportación marítima de ganado vivo o en pie. Según el Ministerio de Agricultura, la iniciativa no procede, teniendo en cuenta los acuerdos internacionales.
Sin pie quedó el proyecto de ley que busca prohibir la exportación marítima de ganado vivo. Nosotros no podemos prohibir las exportaciones en general, es un compromiso del GATT, es un artículo claro de un compromiso internacional. Lo que el gobierno puede hacer en algún caso es restringir temporalmente. La senadora Andrea Padilla, autora del proyecto, celebró la disposición del gobierno y del sector ganadero para abordar el tema. Sin embargo, no estuvo de acuerdo con el argumento para frenar la prohibición de exportación de ganado en pie. Hay unas excepciones que aplican cuando hay asuntos relacionados con la moralidad pública. Por su parte, el senador Carlos Mario Farelo visitó un buque dispuesto a exportar 5.000 reses desde Cartagena hacia Egipto y afirmó que pudo verificar que el ganado viaja en condiciones aptas y sin maltrato. Verificamos la hidratación, las condiciones, la buena alimentación, el espacio, la ventilación. Me puede dar cuenta que tienen atención veterinaria. Representantes del sector ganadero manifestaron su voluntad de diálogo, pero también su preocupación. Yo creo que es una buena oportunidad para hacer las cosas con una perspectiva de mediano plazo mucho más amplia, de tal manera que no se ponga en riesgo las exportaciones en Colombia, que son claves. No hay que acabar con las exportaciones porque vamos a acabar con un impacto muy directo al pequeño productor. Son más de 500.000 familias que viven de la ganadería. La ministra de Agricultura anunció que se creará un grupo especializado para supervisar cómo viajan las reses y si llegase a haber incumplimientos se daría una suspensión temporal para mejorar las condiciones. Hasta aquí NS Noticias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.